Embarazada, sola bajo la lluvia, toca la puerta equivocada. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Es increíble ver hasta dónde llegan nuestras historias. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó como una sentencia final. Clara se quedó inmóvil en el pasillo, con la maleta desgastada en una mano y el papel de desalojo arrugado en la otra. 7 meses. Había logrado resistir 7 meses sin pagar el alquiler, viviendo de las migajas de trabajos esporádicos y la caridad ocasional de algún vecino. Pero las excusas se habían agotado, al igual que la paciencia del casero. Sus dedos temblaron mientras guardaba el documento en el bolsillo de su chaqueta gastada. El bebé se movió en su vientre como si presintiera la incertidumbre que los envolvía. Clara posó una mano protectora sobre su abdomen prominente y suspiró. 7 meses de embarazo, sin trabajo estable, sin familia que la respaldara, y ahora sin techo. La lluvia comenzó como una llovizna traicionera, pero pronto se convirtió en un aguacero implacable que empapó sus ropas en cuestión de minutos. Las gotas heladas se filtraban a través del tejido desgastado de su chaqueta, calándole hasta los huesos. Cada paso era una lucha contra el peso del bebé y la fatiga que se acumulaba en sus piernas hinchadas. Caminó sin rumbo fijo por las calles familiares de su barrio. Las ventanas iluminadas de los apartamentos la miraban como ojos indiferentes, recordándole lo que había perdido. Una pareja discutía en el segundo piso de un edificio cercano. Sus voces se filtraban a través del cristal empañado. Clara se detuvo un momento, envidiando incluso esa disputa doméstica que significaba un hogar, una intimidad compartida, un lugar donde pertenecer. Siguió caminando. El agua se acumulaba en los charcos, reflejando las luces de neón de las tiendas que comenzaban a cerrar. Un gato callejero la observó desde un portal antes de desaparecer en las sombras. Hasta los animales tenían sus refugios improvisados. La pensión, la esperanza, se alzaba en la esquina como un faro de posibilidades. Clara había pasado frente a ella durante meses, siempre posponiendo la humillación de tener que pedirla como último recurso. El letrero de neón parpadeaba intermitentemente, como si también dudara de su propia promesa de alojamiento. La mujer, tras el mostrador, la evaluó con una mirada práctica que se detuvo en su vientre abultado antes de negar, con la cabeza. «No tenemos habitaciones disponibles para situaciones especiales», murmuró sin mirarla a los ojos, «y el pago es por adelantado». Clara balbuceó algo sobre poder conseguir el dinero, pero las palabras sonaron huecas incluso para ella misma. La mujer ya había vuelto a su revista, cerrando la conversación con la misma eficiencia con que se cierra una puerta. De vuelta en la calle, la lluvia había arreciado. Clara se ajustó la chaqueta empapada y siguió caminando, esta vez sin destino específico. Sus pies la llevaron instintivamente lejos del centro, hacia los barrios más tranquilos donde las casas tenían jardines y las calles estaban mejor iluminadas. La transición fue gradual pero evidente. Los apartamentos destartalados dieron paso a casas adosadas, luego a chalets con pequeños jardines y finalmente a mansiones que se alzaban como fortalezas tras muros altos y verjas ornamentadas. Las farolas dejaron de ser funcionales tubos de metal para convertirse en elegantes columnas de hierro forjado que proyectaban una luz dorada y cálida. Clara se detuvo frente a una de estas residencias, jadeando. El contraste era brutal. Ella, empapada y temblorosa, frente a una mansión de 3 pisos, con ventanas que irradiaban calidez. Podía ver fragmentos del interior a través de las cortinas translúcidas, una araña de cristal, paredes forradas de libros, la esquina de lo que parecía ser un piano de cola. Una punzada aguda la atravesó, comenzando en la espalda baja y
extendiéndose hacia adelante como una banda de hierro que le apretaba el vientre. Se dobló ligeramente, respirando en jadeos cortos. Las contracciones de Braxton Hicks, le había dicho el médico en su última consulta hace semanas. Normales, pero intensificadas por el estrés y el frío. Otra punzada la hizo tambalearse. Se aferró a los barrotes de la verja de hierro forjado, sintiendo el metal helado contra sus palmas. La lluvia golpeaba su rostro, mezclándose con lágrimas, que no recordaba haber comenzado a derramar. El mundo comenzó a balancearse. Los contornos de la mansión se difuminaron. Las luces doradas se convirtieron en estrellas borrosas. Sus rodillas cedieron y sintió cómo su cuerpo se desplomaba contra el pavimento mojado, la maleta cayendo a su lado con un ruido sordo. La oscuridad la envolvió como un manto misericordioso. Despertó envuelta en una calidez que había olvidado que existía. Sus párpados se abrieron lentamente, enfocando con dificultad los detalles de su entorno. Estaba recostada en un sofá, de terciopelo burdeos, cubierta con una manta de lana que olía a lavanda. A su lado, una mesa de madera tallada sostenía una taza humeante. El sonido del fuego crepitando la tranquilizó antes de que su mente procesara completamente dónde se encontraba. Una chimenea de mármol dominaba la pared opuesta, las llamas danzando hipnóticamente detrás de una pantalla de hierro. Las paredes estaban forradas de estanterías repletas de libros, y pesadas cortinas de terciopelo enmarcaban las ventanas. «¿Cómo te encuentras?». La voz la sobresaltó. Giró la cabeza y vio a un hombre sentado en un sillón de cuero, observándola con una expresión difícil de descifrar. Era de mediana edad, quizás rozando los 50, con el cabello entrecano peinado hacia atrás y líneas marcadas alrededor de unos ojos grises que parecían haber visto demasiado. Vestía un suéter de cachemira oscuro y pantalones de vestir impecables, pero había algo en su postura, en la manera en que sus manos descansaban sobre los brazos del sillón, que sugería una soledad profunda y aceptada. Clara intentó incorporarse, pero una mareada la obligó a recostarse nuevamente. «Despacio», murmuró él. «Has estado inconsciente casi 1 hora. Mi jardinero te encontró frente a la verja». Ella lo miró sin comprender del todo, su mente aún nebulosa por el desmayo y la confusión. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él, su voz grave pero no amenazante. Clara abrió la boca, pero las palabras tardaron en llegar. Cuando finalmente habló, su voz sonó ronca y frágil. «Clara Mendoza». El hombre asintió lentamente, como si el nombre requiriera consideración. «Soy Julián Romero», dijo finalmente, «y creo que tenemos mucho de qué hablar». Clara no podía saberlo aún, pero en ese momento, mientras las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes, en las paredes forradas de libros, su vida había cruzado un umbral del cual no habría retorno posible. Clara despertó con la sensación de haber dormido durante días, aunque la luz dorada que se filtraba por las cortinas le indicaba que apenas había amanecido. Su cuerpo ya no temblaba de frío, y por primera vez en semanas se sentía genuinamente descansada. Sobre una silla cercana encontró ropa limpia y seca, un cardigan de lana gris suave, pantalones de maternidad azul marino y calcetines gruesos que parecían caros. Se incorporó con cuidado, sintiendo cómo el bebé se acomodaba en su vientre. No había rastro de las contracciones de la noche anterior. En la mesa de centro, junto a la taza vacía de la noche pasada, había una bandeja con tostadas, mermelada y una tetera humeante. «Buenos días». La voz de Julián la hizo girarse. Estaba de pie en el umbral, vestido con un traje impecable a pesar de la hora temprana. Sus ojos grises la evaluaron brevemente antes de posarse en la ropa que ella sostenía. «Era de mi
Comenzó, pero se detuvo abruptamente. Te quedará bien. Puedes cambiarte en el baño de invitados, al final del pasillo. Su tono era cortés pero distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación social incómoda. Señor Romero, Gracias por todo, pero no puedo quedarme. En cuanto termine el desayuno, me iré. Él la observó durante un momento largo, sus ojos registrando detalles. La palidez de su rostro, la manera en que sus manos temblaban ligeramente. Al sostener la ropa, el vientre prominente que contrastaba con su delgadez general. ¿A dónde?, preguntó simplemente. La pregunta la desarmó por su obviedad. Clara abrió la boca para responder, pero las palabras no llegaron. ¿A dónde, efectivamente? Encontraré algo, murmuró finalmente, sin mucha convicción. Julián asintió, pero no dijo nada más. Se limitó a señalar hacia el pasillo antes de desaparecer por una puerta que parecía conducir a la cocina. El baño de invitados era más grande que todo su antiguo apartamento. Azulejos de mármol blanco cubrían las paredes, y una bañera con patas de hierro dominaba un rincón junto a una ventana que daba al jardín trasero. Clara se cambió lentamente, admirando a pesar de sí misma la suavidad de la ropa. Todo le quedaba perfecto, como si hubiera sido elegido específicamente para ella. Cuando regresó al salón, Julián estaba leyendo un periódico junto a la chimenea. No levantó la vista cuando ella se sentó, pero Clara notó que tensó ligeramente los hombros. ¿La ropa era de su esposa?, se atrevió a preguntar, mientras servía té de la tetera. Sí. La respuesta fue tan seca que Clara no se atrevió a preguntar más. Desayunaron en silencio, solo interrumpido por el ocasional crujir del fuego y el sonido de las páginas del periódico al pasar. Clara aprovechó para observar discretamente la habitación a la luz del día. Era evidente que la casa había sido decorada con gusto exquisito y dinero abundante, pero había algo extraño en el ambiente. Los marcos de fotos sobre la repisa de la chimenea estaban dados vuelta, mostrando solo sus respaldos de terciopelo. Un reloj de pie en la esquina marcaba las 3:20, pero era evidente que llevaba tiempo detenido, cubierto por una fina capa de polvo. «Señor Romero», dijo finalmente, decidida a romper el silencio, «sé que esto es imposición, pero podría quedarme solo unos días. Le prometo que no será una molestia. Puedo ayudar con las tareas de la casa, limpiar, cocinar, lo que necesite». Julián dobló su periódico con precisión militar y la miró directamente por primera vez desde el desayuno. «No necesito ayuda doméstica. Tengo servicio que viene 3 veces por semana. Entonces puedo hacer otras cosas. Sé coser, puedo reparar ropa, organizar libros». Su voz se quebró ligeramente. «Por favor». Él estudió su rostro durante un momento que se sintió eterno. Había algo en sus ojos grises que sugería una batalla interna, como si estuviera evaluando no solo su petición, sino las implicaciones de aceptarla. «1 semana», dijo finalmente. «Después de eso tendrás que encontrar otro lugar». Clara asintió tan vigorosamente que sintió un mareo. «Gracias, le prometo que no se arrepentirá». Los siguientes días establecieron una rutina extraña y silenciosa. Julián desaparecía temprano en la mañana, aparentemente para dirigir sus negocios desde una oficina en el centro de la ciudad. Clara aprovechaba sus ausencias para explorar discretamente la casa. Era una mansión construida en otra época, cuando el dinero se gastaba en detalles que ya no se veían. Molduras talladas a mano, pisos de madera de roble que crujían musicalmente bajo sus pies, ventanas emplomadas que proyectaban arcoíris en las paredes cuando el sol las atravesaba en el ángulo correcto. Pero la casa guardaba secretos en forma de puertas cerradas. El segundo piso tenía al menos 4 habitaciones a las que Clara no había sido invitada a entrar. Una de ellas, la más grande al final del pasillo,
Tenía la puerta entreabierta, apenas una rendija, como si alguien hubiera salido apresuradamente y olvidado cerrarla completamente. Clara se las arregló para mantenerse ocupada. Reorganizó la biblioteca según un sistema que le pareció más lógico. Lustró los muebles de madera hasta hacerlos brillar y preparó comidas simples que dejaba tapadas en la cocina para cuando Julián regresara. Él aceptaba estos gestos con la misma cortesía distante con que había aceptado su presencia. Comían juntos en silencio, intercambiando solo las palabras estrictamente necesarias. Clara comenzó a darse cuenta de que Julián no era naturalmente antipático. Simplemente parecía haber olvidado cómo mantener una conversación casual. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, Clara notó algo que la inquietó. Todos los relojes de la casa estaban detenidos en horas diferentes: 3:20, 7:45, 11:30. Era como si el tiempo se hubiera fragmentado y congelado en múltiples momentos específicos. «¿Por qué están parados todos los relojes?», le preguntó esa noche durante la cena. Julián masticó lentamente antes de responder. «Porque el tiempo se detuvo hace 5 años». Su voz tenía una calidad final que desalentó cualquier pregunta adicional. Fue el 5.º día cuando Clara encontró la caja. Había estado limpiando el escritorio del estudio cuando accidentalmente tiró un pisapapeles de cristal. Al agacharse a recogerlo, notó que había rodado debajo de un armario antiguo. Al intentar alcanzarlo, sus dedos tocaron algo más: una caja de zapatos empujada hacia el fondo. La sacó con cuidado, sintiéndose culpable por la invasión, pero incapaz de resistir la curiosidad. Era una caja simple, de cartón marrón, pero su peso sugería que contenía algo significativo. La abrió. Fotografías, cientos de ellas, algunas sueltas, otras en álbumes pequeños. La mayoría mostraba a una mujer joven de cabello castaño y sonrisa radiante. Tenía rasgos delicados y ojos que parecían brillar incluso en las fotografías. En muchas imágenes aparecía junto a un Julián más joven, claramente enamorado, que la miraba como si fuera lo único que existiera en el mundo. Pero fueron las fotografías del fondo las que le cortaron la respiración. La misma mujer, pero con un bebé en brazos. Un niño de quizás 2 años con los ojos grises de Julián y la sonrisa de su madre. Fotografías de cumpleaños, primeros, pasos, días en el parque. Una familia completa y feliz capturada en instantes de papel brillante. Clara se quedó paralizada, con una fotografía en cada mano. En una, la mujer empujaba al niño en un columpio. En la otra, los 3 estaban juntos, frente a la chimenea del mismo salón donde Clara ahora vivía temporalmente. ¿Encontraste lo que buscabas? La voz de Julián la hizo saltar. Estaba de pie en la puerta del estudio, su rostro completamente inexpresivo. Clara no lo había oído llegar. El pisapapeles se cayó y balbuceó, sintiendo las fotografías quemándole los dedos. Él se acercó lentamente, sus ojos fijos en las imágenes que ella sostenía. No había ira en su expresión, solo una resignación profunda que era de alguna manera peor que cualquier grito. Extendió la mano sin decir palabra. Clara le devolvió las fotografías, observando cómo él las miraba durante un momento antes de colocarlas cuidadosamente de vuelta en la caja. «Elena y Mateo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Murieron hace 5 años. Accidente de tráfico». Las palabras cayeron en el silencio del estudio como piedras en agua quieta, creando ondas que parecían extenderse indefinidamente. Clara sintió que el aire se espesaba, cargado de un dolor que había estado esperando 5 años para ser reconocido. En ese momento comprendió por qué los relojes estaban detenidos, por qué las fotografías estaban dadas vuelta, por qué tantas puertas permanecían cerradas.
Julián cerró la caja con manos temblorosas y la devolvió a su escondite debajo del armario. Cuando se incorporó, evitó mirar a Clara directamente. «La cena está lista», dijo, como si nada hubiera pasado. Pero Clara sabía que algo había cambiado irrevocablemente. El pasado había sido desenterrado, y una vez que los muertos comienzan a caminar entre los vivos, es imposible hacerlos regresar a sus tumbas. El jardín trasero de la mansión había sido, en otro tiempo, un pequeño paraíso. Clara podía adivinarlo por los restos de lo que una vez fue. Un sendero de piedras ahora cubierto de musgo, rosales salvajes que habían crecido sin control y macetas de terracota desperdigadas entre la hierba alta como vestigios de una civilización perdida. Se había aventurado allí después del desayuno, buscando aire fresco y una excusa para alejarse de la tensión que flotaba en la casa desde el incidente con las fotografías. Julián había desaparecido temprano, como siempre, pero Clara había notado que sus pasos por el pasillo habían sido más lentos, más vacilantes. A pesar de su vientre de 8 meses que dificultaba cada movimiento, se las arregló para arrastrar las macetas más pequeñas hacia una zona soleada cerca de la ventana de la cocina. Muchas contenían solo tierra reseca y raíces muertas, pero otras mostraban tímidos brotes verdes que habían sobrevivido al abandono. Se sentó en un banco de hierro forjado oxidado y comenzó a limpiar las macetas con las manos, quitando hojas secas y desperdicios acumulados durante años. El trabajo era reconfortante. Había algo en el contacto con la tierra que la calmaba de una manera que no podía explicar. «¿Qué haces?». La voz de Julián la sobresaltó. Estaba de pie en la puerta trasera, observándola con una expresión que no supo interpretar. Clara se dio cuenta de que tenía las manos sucias y probablemente tierra en las mejillas. «Yo pensé que tal vez podríamos rescatar algunas plantas. Estas macetas tienen buena tierra, solo necesitan un poco de cuidado». Julián bajó los escalones lentamente y se acercó a donde ella trabajaba. Sus ojos recorrieron el desorden organizado que Clara había creado. Macetas agrupadas por tamaño, montones de tierra húmeda, pequeños brotes salvados de la maleza. «Elena tenía un jardín», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Le encantaban las rosas». Clara siguió su mirada hacia los rosales salvajes que crecían descontrolados junto al muro trasero. Incluso en su estado de abandono, algunos habían florecido, rosas rojas y blancas que se abrían paso entre las espinas y la maleza. «Puedo arreglarlos», ofreció Clara suavemente. «Solo necesitarían un poco de poda y cuidado». Julián la miró durante un momento largo, como si estuviera evaluando algo más que su propuesta de jardinería. «Haz lo que quieras», dijo. Finalmente, antes de regresar a la casa, los días siguientes adquirieron un ritmo diferente. Clara dividía su tiempo entre las tareas domésticas y el jardín, trabajando a un ritmo que respetara las limitaciones de su embarazo avanzado. Poco a poco, los rosales comenzaron a mostrar signos de recuperación bajo su cuidado paciente. Pero no era solo el jardín lo que estaba cambiando. La casa misma parecía despertar de un letargo de 5 años. Clara había comenzado a cocinar comidas más elaboradas, llenando los espacios con aromas que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. Había descubierto una colección de vinilos clásicos en el estudio y, después de asegurarse de que Julián no estaba en casa, había puesto música suave que flotaba por los pasillos como un fantasma amigable. Julián había comenzado a llegar a casa más temprano. Primero fueron solo unos minutos, luego media hora, hasta que una tarde Clara lo encontró en la cocina, observando cómo ella preparaba la cena. «¿Te gusta cocinar?», preguntó, sentándose en uno de los taburetes de la isla central.
Me gusta cuidar de las personas, respondió Clara sin dejar de picar verduras. Supongo que la cocina es una forma de hacerlo. ¿Aprendiste de tu madre? La pregunta la hizo pausar. Dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se giró hacia él. No tuve madre en realidad. Crecí en casas de acogida desde los 3 años. Aprendí a cocinar porque era la única manera de asegurarme de que comería algo decente. Julián frunció el ceño. ¿Qué pasó con tus padres? Clara se encogió de hombros, un gesto que había perfeccionado para minimizar el dolor de esa pregunta. Mi madre murió de una sobredosis cuando yo era muy pequeña. No sé quién era mi padre, nunca estuvo en los papeles. La conversación habría terminado allí en circunstancias normales, pero algo en la expresión de Julián la alentó a continuar. Pasé por 7 casas diferentes antes de cumplir 18. Algunas eran buenas, otras no tanto. Aprendí que si podía ser útil, si podía cocinar o limpiar o cuidar de los niños más pequeños, tenía más posibilidades de quedarme. ¿Y el padre del bebé? Preguntó Julián después de un momento. Clara sintió la familiar punzada de humillación y dolor. Se llamaba Roberto. Lo conocí en el trabajo hace 2 años. Parecía diferente, más maduro que los otros hombres que había conocido. Decía que quería una familia, una vida estable. Se tocó el vientre inconscientemente. Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció, literalmente. Cambió de número. Se mudó de su apartamento, incluso dejó el trabajo, como si nunca hubiera existido. Julián observó sus manos mientras hablaba, notando cómo se movían con una gracia natural, a pesar de la situación difícil que describía. ¿Por qué decidiste seguir adelante sola? Clara sonrió, la primera sonrisa genuina que él había visto en ella. Porque este bebé no tiene la culpa de los errores de sus padres. Y porque vaciló. Porque tal vez esta sea mi oportunidad de darle a alguien el hogar que yo nunca tuve. Los paseos por el jardín se volvieron una rutina vespertina. Julián había comenzado a acompañarla, inicialmente manteniendo distancia, pero gradualmente caminando a su lado mientras ella le señalaba los progresos de las plantas. «Mira», dijo una tarde, deteniéndose frente a uno de los rosales. «Esta mata estaba completamente seca cuando llegué, pero tiene nuevos brotes aquí abajo». Julián se inclinó para ver mejor. Efectivamente, pequeñas hojas verdes emergían cerca de la base del arbusto. «¿Cómo supiste que podía salvarse?» «A veces las cosas que parecen muertas solo están dormidas», respondió Clara sin darse cuenta del peso de sus palabras. «Solo necesitan un poco de atención y paciencia». Esa noche, durante la cena, Julián hizo una pregunta que la sorprendió. «¿Has pensado en nombres para el bebé?» Clara casi se atragantó con el agua. «Algunas ideas. Si es niña, me gusta. Sofía. Para niño, no estoy segura. Tal vez Gabriel. ¿Sabes qué es?» No quise saber. Será una sorpresa. Julián asintió pensativamente. Elena quería saber desde el primer momento. Decía que necesitaba poder imaginarse al bebé para poder hablarle. Era la primera vez que mencionaba a su esposa sin que Clara hubiera encontrado primero las fotografías. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila, pero esta vez no se sintió como una intrusión. ¿Le hablaba al bebé? Constantemente, especialmente de noche, cuando creía que yo estaba dormido. Le contaba sobre los libros que leía, sobre las flores del jardín, sobre los lugares que visitaríamos cuando fuera mayor. Clara se llevó una mano al vientre, donde el bebé se movía suavemente. Yo también le hablo. Le digo que todo va a estar bien, que encontraremos nuestro lugar en el mundo. ¿Le hablas de mí? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Julián la observaba con una intensidad que la hizo sonrojar. Le digo que conocimos a un hombre muy amable que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Fue esa misma
Noche cuando Clara despertó con el corazón acelerado y una sensación de pánico que le oprimía el pecho. Se incorporó en la cama, jadeando, mientras las paredes del dormitorio de invitados parecían cerrarse sobre ella. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a sentirse tan cómoda en una casa que no era suya, con un hombre que era prácticamente un extraño? Había comenzado a hablar de Elena como si la hubiera conocido, a cuidar un jardín que había pertenecido a una mujer muerta, a ocupar espacios que nunca le habían sido ofrecidos realmente. Se levantó tambaleándose y salió al pasillo, necesitando aire, espacio, alguna forma de escapar de la claustrofobia súbita que la asfixiaba. Bajó las escaleras en la oscuridad, guiándose por la memoria y la tenue luz que se filtraba por las ventanas. En el salón se derrumbó en el sofá donde había despertado aquella primera mañana, sollozando silenciosamente. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué se sentía como si estuviera robando una vida que no le pertenecía? Clara. La voz de Julián la hizo levantar la cabeza. Estaba de pie en la entrada del salón, vestido con una bata de seda oscura. Su cabello, revuelto por el sueño. «¿Qué pasa? No puedo, no debería estar aquí», murmuró entre lágrimas. «Esta es su casa, su vida. Yo solo soy una intrusa que... ¡Para!». Julián se acercó lentamente y se sentó en el sofá junto a ella. Por primera vez desde que se conocían, no mantuvo la distancia física que había marcado todas sus interacciones. «Mírame». Clara levantó los ojos hacia él, viendo algo en su expresión que no había visto antes, una vulnerabilidad que igualaba la suya. Sin decir palabra, Julián extendió su mano y cubrió la de ella. Sus dedos se entrelazaron lentamente, y Clara sintió el calor de su piel, la firmeza de su agarre. No hablaron. No era necesario. En ese momento, dos personas rotas reconocieron en el otro algo que no sabían que estaban buscando: la posibilidad de sanar sin olvidar, de seguir adelante sin dejar atrás. Julián no soltó su mano hasta que el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, pintando el salón con tonos dorados que prometían un nuevo día. Clara había notado la estructura de cristal empañado días atrás, casi completamente oculta tras una cortina de hiedra salvaje que había crecido sin control durante años. Desde la ventana de la cocina se veía como una mancha verde irregular, pero cuando se acercó y apartó algunas de las enredaderas, descubrió que se trataba de un invernadero pequeño pero elegante, con marcos de hierro forjado y paneles de vidrio que, a pesar del abandono, conservaban su belleza arquitectónica. La puerta estaba cerrada con un pestillo oxidado que cedió después de varios intentos. Cuando finalmente logró abrirla, el aire que escapó olía a tierra húmeda, flores marchitas y tiempo detenido. La luz que se filtraba a través del cristal sucio creaba un ambiente etéreo, casi sagrado. Bancas de madera a diferentes alturas recorrían las paredes laterales, algunas aún sosteniendo macetas vacías o con restos de plantas que habían muerto hace mucho tiempo. En el centro había una mesa de trabajo con herramientas de jardinería, cubiertas de óxido y bolsas de tierra que se habían endurecido como rocas. Clara sintió una punzada de emoción inexplicable. Este lugar había sido amado una vez, cuidado, con devoción. Podía imaginarse a alguien trabajando aquí al amanecer, regando plantas con cuidado maternal, hablándoles en susurros. Era su santuario. La voz de Julián la hizo girarse. Estaba de pie en la entrada, observándola con una expresión que mezclaba dolor y algo parecido a la nostalgia. Elena pasaba horas aquí, especialmente durante el invierno. Decía que era su manera de mantener vivo el verano durante todo el año. Clara miró a su alrededor con nueva comprensión. Ahora podía ver las cosas que había pasado por alto.
Un pequeño banco junto a la ventana con cojines descoloridos, estantes especiales para semillas organizadas por tipo, incluso un pequeño sistema de riego que había sido ingeniosamente diseñado. Puedo intentar restaurarlo. Julián entró completamente al invernadero, sus pasos cuidadosos sobre el piso de piedra agrietado. ¿Por qué querrías hacer eso? Clara se llevó una mano al vientre, donde el bebé se movía suavemente. Porque creo que los lugares que fueron amados merecen una segunda oportunidad. Y porque... vaciló. Porque mi bebé merece nacer en un mundo donde las cosas hermosas pueden volver a crecer. Durante los siguientes días, Clara dividió su tiempo entre la casa y el invernadero. Julián había comenzado a acompañarla, inicialmente solo observando desde la entrada, pero gradualmente ayudándola con tareas que requerían más fuerza física. Trabajaron en un silencio que se había vuelto cómodo, pero Clara notaba que los ojos de Julián se posaban frecuentemente en lugares específicos. Un rincón donde debía haber estado una planta favorita. Un estante donde quizás Elena guardaba sus herramientas especiales. Fue el cuarto día cuando Clara finalmente reunió el valor para hacer la pregunta que había estado evitando. «Cuéntame de ella, de Elena, de verdad». Julián se detuvo en medio de limpiar un panel de vidrio. Sus hombros se tensaron, pero no se alejó como Clara había temido que hiciera. «¿Qué quieres saber? Todo. ¿Quién era? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo era como madre?» Julián dejó el trapo y se sentó en el pequeño banco junto a la ventana. Clara se acomodó en una silla de madera frente a él, esperando. «La conocí en la universidad. Estudiaba botánica, yo administración de empresas. Era luminosa. Esa es la única palabra que la describe. Tenía esta manera de hacer que en todo pareciera posible, incluso las cosas más ordinarias. Su voz se suavizó al hablar, como si las palabras mismas fueran frágiles. Se casó conmigo a pesar de que yo era terriblemente serio, demasiado enfocado en el trabajo. Decía que yo necesitaba aprender a ver la belleza en las cosas pequeñas. Por eso construimos este invernadero. Era su proyecto, pero también su manera de enseñarme que el dinero no era lo único que importaba. Clara observó cómo sus manos se cerraban y abrían mientras hablaba. Cuando quedó embarazada, se puso aún más hermosa, si eso era posible. Hablaba con Mateo desde el primer día, le cantaba mientras trabajaba aquí, decía que las plantas crecían mejor con música. ¿Cómo fue cuando él nació? Julián sonrió por primera vez desde que había comenzado el relato. Fue perfecto. Mateo era exactamente como ella, curioso, alegre, lleno de vida. Elena era una madre natural. Yo tardé más en adaptarme. Siempre tenía miedo de hacer algo mal, de no ser suficiente para ellos. Su voz comenzó a quebrarse. El día del accidente, yo debía ir con ellos. Era sábado. Íbamos a visitar a la madre de Elena. Pero surgió un problema en la oficina, algo que ahora ni siquiera recuerdo qué era. Les dije que se adelantaran, que los alcanzaría después. Clara sintió que se le cerraba la garganta. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. Elena murió instantáneamente. Mateo duró 3 días en el hospital. Yo estaba ahí cuando se fue. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Julián, y Clara sintió como si su propio corazón se estuviera rompiendo. No por simpatía, sino por un reconocimiento profundo de ese tipo de pérdida que cambia para siempre la geografía interna de una persona. «Debería haber estado con ellos», susurró. «Si hubiera estado allí, tal vez habría conducido yo. Tal vez habríamos tomado otra ruta. Tal vez...» «No», interrumpió Clara, levantándose y acercándose a él.
No puedes cargar con eso. Las tragedias no funcionan así. ¿Cómo lo sabes? Clara se sentó en el suelo frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Porque yo también me he culpado por cosas que no podía controlar, por no haber sido suficiente para que mis padres me quisieran, por no haber sido lo bastante inteligente para ver quién era realmente Roberto, por no haber sido más cuidadosa con mi dinero para no perder mi apartamento. Sus propias lágrimas comenzaron a caer. Pero la culpa es solo otra forma de dolor, y el dolor no los trae de vuelta, no cambia lo que pasó, solo nos mata un poco cada día. Julián la miró a través de sus lágrimas, viendo algo en sus ojos que reconoció como suyo propio. ¿Cómo? ¿Sigues adelante? No lo sé, admitió Clara. Supongo que algunos días solo te levantas porque no tienes otra opción. Y algunos días, si tienes suerte, encuentras algo pequeño que te recuerda por qué vale la pena seguir intentándolo. Al día siguiente, Julián insistió en acompañar a Clara a su cita médica. Había notado que había perdido peso a pesar de estar en su 8º mes de embarazo y que a veces se tocaba la espalda con gestos de dolor que intentaba disimular. El consultorio del doctor Morales estaba en un edificio modesto en el centro de la ciudad. Clara había estado yendo allí porque sus tarifas eran las únicas que podía permitirse, aunque a menudo tenía que saltarse citas por falta de dinero. «Señora Mendoza», dijo el doctor después de examinarla, «me preocupa su peso. Ha perdido casi 3 kilos desde la última visita y su presión arterial está un poco alta. ¿Ha estado bajo mucho estrés últimamente?» Clara intercambió una mirada con Julián, que había insistido en entrar con ella. «He tenido algunos cambios en mi situación de vida», respondió evasivamente. El doctor la miró con la expresión de alguien que había visto demasiadas historias similares. «Necesita descanso, una dieta más nutritiva y menos preocupaciones. El estrés puede ser muy peligroso en esta etapa del embarazo». Cuando salieron del consultorio, Julián estaba inusualmente silencioso. Clara notó que sus mandíbulas estaban tensas, como si estuviera conteniendo algo. «¿Estás bien?», le preguntó mientras caminaban hacia el auto. «No», respondió bruscamente. «No estoy bien. Ese médico tiene razón. Has estado cuidando de todo y de todos, menos de ti misma». Se detuvo en medio de la acera y la miró directamente. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa sin preocuparte por el dinero? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche entera sin angustiarte por el futuro?» Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Julián, yo no quiero que te disculpes. Quiero que me dejes cuidar de ti, de los dos». Esa noche, Clara se encontró en el invernadero, regando las nuevas plantas que habían comenzado a crecer. Había sido un día emotivo, lleno de revelaciones y sentimientos que no sabía cómo procesar. Julián apareció en la entrada llevando 2 tazas de té caliente. «Pensé que podrías necesitar esto». Se sentaron en el banco que habían restaurado juntos, rodeados por el aroma de tierra húmeda y hojas nuevas. Las plantas que habían salvado se veían más fuertes cada día, como si respondieran al cuidado y la atención. «Este lugar está volviendo a la vida», comentó Clara, observando los brotes verdes que emergían de macetas que habían parecido muertas solo semanas antes. «Sí», acordó Julián, «como muchas otras cosas». La miró de perfil, estudiando la manera en que la luz tenue del atardecer iluminaba su rostro. «Clara, hay algo que necesito decirte». Ella se giró hacia él, esperando. «No quiero que te vayas cuando nazca el bebé. No quiero que te vayas nunca». Las palabras cayeron entre ellos como semillas en tierra fértil. Clara sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Julián, sé que es complicado.
sé que tengo equipaje, que esta casa tiene fantasmas, pero contigo me siento vivo otra vez, no completamente curado, pero vivo. Clara no respondió con palabras. En su lugar, se acercó lentamente y apoyó su frente contra su pecho. Podía sentir el latido de su corazón, sólido y cálido, contra su piel. Julián levantó sus manos y enmarcó su rostro con una ternura que parecía temerosa de romper algo precioso. Cuando sus labios se encontraron, fue con la suavidad de alguien que había olvidado cómo amar, pero que estaba dispuesto a recordar. El beso fue breve, casto, lleno de promesas no dichas y heridas que comenzaban a sanar. Cuando se separaron, Clara tenía lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo no eran de tristeza. En el invernadero, rodeados por plantas que habían encontrado la manera de crecer otra vez, dos personas rotas comenzaron a imaginar la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. Clara despertó al día siguiente con la sensación de que había cruzado una línea que no podía descruzar. El recuerdo del beso de Julián permanecía en sus labios como una marca invisible, pero junto con la ternura venía una oleada de dudas que la asfixiaban. Se quedó en la cama más tiempo del usual, observando el techo mientras el bebé se movía inquieto en su vientre. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Julián era un hombre destrozado por la pérdida, viviendo en una casa llena de fantasmas. Y ella era una mujer embarazada sin recursos que había aparecido en su vida en el peor momento posible. ¿Y si él solo la había besado por compasión? ¿Y si su ternura nacía de la pena que le inspiraba su situación desesperada? La idea la hizo sentir náuseas que nada tenían que ver con el embarazo. Cuando finalmente bajó a desayunar, Julián ya estaba en la cocina, vestido con su traje habitual, leyendo el periódico. La miró brevemente cuando ella entró, pero no con la calidez de la noche anterior. Había algo tenso en sus hombros, una distancia deliberada en la manera en que evitaba el contacto visual directo. «Buenos días», murmuró Clara sirviendo té en una taza. «Buenos días». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Clara se sentó al otro extremo de la isla de la cocina, manteniendo la distancia física que parecía haberse reinstaurado automáticamente. «Sobre anoche», comenzó Julián, pero se detuvo, como si las palabras fueran demasiado complicadas de articular. «No tienes que explicar nada», lo interrumpió Clara rápidamente. Fue un momento de vulnerabilidad. Los dos estábamos emocionados después de hablar de Elena y Mateo. Julián la miró entonces, y Clara vio algo parecido al alivio en sus ojos. O tal vez era decepción. Ya no podía distinguir. «Exactamente», dijo él. «Las emociones a veces nos hacen actuar de maneras que tal vez no son las más apropiadas». Las palabras fueron como pequeñas puñaladas. Clara asintió, fingiendo que entendía, fingiendo que no le dolía que él describiera su beso como algo inapropiado. «Creo que sería mejor mantener cierta distancia», continuó Julián, doblando su periódico con precisión mecánica. «Por el bien de ambos». «Por supuesto», murmuró Clara, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Julián se levantó, guardó su taza en el lavavajillas y se dirigió hacia la puerta. «Llegaré tarde hoy. Hay comida en el refrigerador». Y se fue, dejando a Clara sola con sus dudas y una sensación de humillación que le quemaba el pecho. Los siguientes días fueron una tortura de cortesía forzada. Julián salía temprano y regresaba tarde, limitando sus interacciones a intercambios básicos sobre comidas y tareas domésticas. Clara se refugió en el jardín y el invernadero, trabajando con una intensidad casi frenética, como si pudiera desenterrar sus sentimientos junto con las malas hierbas. Fue el miércoles cuando sonó el timbre de la puerta.
Clara estaba en el invernadero, trasplantando unas petunias que habían comenzado a crecer con fuerza inesperada. Al principio ignoró el sonido, pensando que sería una entrega para Julián, pero el timbre insistió, seguido por golpes decididos en la puerta principal. Se limpió las manos en el delantal y se dirigió hacia la entrada, preguntándose si debería abrir o esperar a que Julián regresara. A través de la mirilla, vio a una mujer de mediana edad con un portafolios y una expresión oficial que inmediatamente la puso en alerta. «¿Señora Mendoza?», preguntó la mujer cuando Clara abrió la puerta. «Sí, soy Patricia Vega, del Departamento de Servicios Sociales. ¿Podríamos hablar?». El corazón de Clara se disparó. Servicios sociales solo significaba problemas. «¿De qué se trata?». «Hemos recibido una llamada anónima expresando preocupación por su situación de vivienda actual. ¿Puedo pasar?». Clara no tuvo más opción que abrir la puerta completamente y guiar a la mujer hacia el salón. Patricia Vega recorrió el espacio con ojos evaluativos, tomando notas mentales sobre la opulencia que la rodeaba. «¿Cuál es exactamente su relación con el señor Romero?», preguntó directamente, sentándose en el borde del sofá. «Él me está ayudando temporalmente. Pasé por una situación difícil y él me ofreció alojamiento hasta que pudiera estabilizarme». «¿Y cuánto tiempo lleva viviendo aquí?». «Casi 3 semanas». Patricia escribió algo en su libreta. «Señora Mendoza, entienda que nuestra preocupación es el bienestar del bebé que está esperando. La persona que llamó sugirió que su situación podría ser inestable. Una mujer embarazada sin recursos, dependiendo de la caridad de un extraño adinerado». Las mejillas de Clara se encendieron de humillación. «Mi situación es perfectamente estable. El señor Romero es un hombre honorable que... ¿Hay algún tipo de relación romántica entre ustedes?». La pregunta la golpeó como una bofetada. «No, absolutamente no». «¿Están seguros de que este arreglo de vivienda será permanente? ¿Qué pasará cuando nazca el bebé?». Clara se dio cuenta de que no tenía respuestas para ninguna de esas preguntas. No había planes a largo plazo, no había garantías, no había nada concreto que pudiera ofrecer como evidencia de estabilidad. Estamos trabajando en eso». Patricia cerró su libreta con un chasquido seco. «Señora Mendoza, no estoy aquí para juzgarla, pero debo asegurarme de que cuando nazca ese bebé tenga un hogar estable y recursos adecuados. Volveré en 2 semanas para hacer una evaluación más completa. Para entonces espero que pueda proporcionarme un plan más concreto para su futuro». Después de que la mujer se fuera, Clara se quedó sentada en el sofá, sintiéndose más pequeña y vulnerable de lo que se había sentido desde la noche que durmió en la calle. Cuando Julián regresó esa noche, Clara le contó sobre la visita. Él escuchó con una expresión cada vez más sombría, sus manos cerrándose en puños sobre la mesa. «¿Quién pudo haber llamado?», preguntó. «Tal vez algún vecino, no importa. Lo que importa es que tienen razón». «¿Razón sobre qué?». Clara lo miró directamente por primera vez en días. «Sobre que mi situación es inestable. Sobre que no tengo un plan real. Sobre que estoy dependiendo de la caridad de alguien que apenas me conoce». «Clara, no es caridad, yo...». «¿Qué es entonces?», lo interrumpió. «¿Qué soy yo para ti, Julián? Una mascota herida que recogiste en la calle, un proyecto de rehabilitación, una manera de sentirte mejor contigo mismo». Julián se quedó en silencio, y ese silencio fue más revelador que cualquier respuesta que hubiera podido dar. «Quiero ayudarte», dijo finalmente. «Puedo hablarte con mi abogado, conseguirte un apartamento, asegurarme de que tengas todo lo que necesites para el bebé». «¿Y después qué? ¿Visitarás de vez en cuando para ver cómo estamos? ¿Mandarás un cheque mensual como si fuéramos en tu obra de caridad favorita?». «No es así». «Entonces, ¿cómo es?».
Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Porque desde nuestro beso has hecho todo lo posible por distanciarte de mí, porque me tratas como si fuera una complicación que tienes que manejar con cuidado para no herirme más de lo que ya estoy herida. Julián se acercó a ella, pero Clara retrocedió. Clara, yo todavía estoy aprendiendo a sentir otra vez. Elena y Mateo están muertos, Julián. Hace 5 años que están muertos y tú sigues tan roto como el día que los perdiste. Las palabras salieron más crueles de lo que había pretendido, pero era demasiado tarde para retirarlas. Julián se quedó paralizado, como si lo hubiera abofeteado. «Tienes razón», murmuró. «Tienes razón. No tengo nada que ofrecerte. Ni estabilidad emocional, ni un futuro claro, ni siquiera la certeza de que puedo amar a alguien más sin traicionar su memoria. No te estoy pidiendo que los traiciones. Te estoy pidiendo que decidas si quieres intentar vivir otra vez o si prefieres quedarte en esta casa museo esperando a que el tiempo se detenga por completo». Esa noche, Clara empacó sus pocas pertenencias en la misma maleta desgastada con la que había llegado. No tenía un plan, no tenía dinero suficiente para más de unas pocas noches en una pensión barata, pero sabía que no podía quedarse más tiempo viviendo en el limbo emocional que se había vuelto su existencia. Julián apareció en la puerta del dormitorio de invitados mientras ella doblaba la ropa que él le había dado. «No tienes que irte», dijo quedamente. «Sí tengo que hacerlo, los dos lo sabemos. ¿A dónde vas a ir?» «Encontraré algo, siempre lo hago». Él se quedó allí, observándola terminar de empacar, sin hacer ningún movimiento para detenerla. Clara había esperado que luchara por ella, que insistiera en quejudarse, que le dijera que la necesitaba, pero Julián solo la observaba con esa expresión resignada que había llevado como una máscara desde el día que lo conoció. «Tal vez sea mejor así», murmuró él finalmente. «Tal vez merezcan algo mejor que un hombre que no sabe cómo amar sin dolor». Clara cerró la maleta con más fuerza de la necesaria. «Tal vez sí», se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a él. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Clara vio en sus ojos grises todo lo que él no podía decir. El amor que no se atrevía a nombrar, el miedo que lo paralizaba, la esperanza que había enterrado junto con su familia. Pero ninguno de los dos habló. Clara salió del dormitorio, bajó las escaleras y se dirigió hacia la puerta principal. Julián la siguió a cierta distancia, como si estuviera acompañando a un funeral. En el umbral, Clara se giró una última vez. «Cuídate, Julián. Tú también». Y se fue, caminando hacia la noche con el mismo destino incierto que había tenido semanas antes, pero con el corazón infinitamente más roto porque ahora sabía exactamente lo que estaba dejando atrás. Julián se quedó en la puerta hasta que ya no pudo ver su figura en la distancia, preguntándose si acababa de cometer el error más grande de su vida o si finalmente había hecho lo correcto al dejarla ir. El albergue temporal Casa de María olía a desinfectante barato y desesperanza. Clara había conseguido una cama en el dormitorio compartido gracias a una trabajadora social que se había compadecido de su situación, pero las condiciones eran precarias. 8 mujeres compartiendo, un espacio diseñado para 4, duchas frías que funcionaban solo por las mañanas y un ruido constante que hacía imposible el descanso. Había encontrado trabajo como cajera en un supermercado de barrio, un empleo que le exigía estar de pie durante 8 horas diarias, mientras su vientre de 9 meses dificultaba cada movimiento. Los dueños, una pareja mayor, habían sido comprensivos con su situación, pero el sueldo apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos básicos y ahorrar algo para cuando llegara el bebé. Las noches eran las peores.
Acostada en el catre estrecho, escuchando los ronquidos y murmullos de las otras mujeres, Clara se preguntaba si había tomado la decisión correcta al alejarse de Julián. Su orgullo le había costado la estabilidad que tanto necesitaba, pero algo profundo en su interior le decía que había hecho lo correcto. No podía construir una vida sobre la culpa o la compasión de otro. Era una noche de febrero, con la lluvia golpeando contra las ventanas del albergue. Cuando las contracciones comenzaron, al principio pensó que eran las falsas alarmas que había experimentado durante las últimas semanas, pero pronto se intensificaron hasta convertirse en oleadas de dolor que la dejaban sin aliento. «¿Estás bien, cielo?», preguntó Marta, una mujer de 50 años que ocupaba la cama contigua. Creo que es hora», murmuró Clara, aferrándose al borde del colchón. El albergue no tenía protocolo para emergencias médicas. La supervisora nocturna, una mujer joven claramente sobrepasada por la situación, intentó llamar a una ambulancia, pero la espera sería de al menos 40 minutos debido a otras emergencias prioritarias. «No puedo esperar tanto», jadeó Clara, sintiendo cómo las contracciones se volvían más frecuentes y intensas. Marta la ayudó a vestirse y juntas salieron a la calle en busca de un taxi. La lluvia había empeorado, convirtiendo las calles en ríos de agua sucia. Intentaron detener varios vehículos, pero los pocos taxis que circulaban ya estaban ocupados o no se detenían al ver a una mujer embarazada en evidentes señales de trabajo de parto. Clara se dobló sobre sí misma cuando una contracción particularmente fuerte la atravesó como una corriente eléctrica. Sus piernas comenzaron a temblar y sintió un líquido cálido corriendo por sus muslos. El saco amniótico se había roto. «¡Ayuda!», gritó Marta a los transeúntes. «Esta mujer va a dar a luz». La mayoría de las personas aceleraron el paso, evitando el contacto visual. Era como si el dolor de Clara fuera contagioso, algo de lo que había que alejarse. El mundo comenzó a girar alrededor de Clara. Las luces de la calle se difuminaron, los sonidos se volvieron lejanos, y sintió cómo sus rodillas cedían. Lo último que recordó fue el pavimento mojado, acercándose a su rostro, y la voz de Marta gritando su nombre. Cuando recobró la conciencia, estaba en el asiento trasero de un auto lujoso, recostada con cuidado sobre un abrigo que olía a colonia familiar. Una mano suave le acariciaba el cabello húmedo. «Ya casi llegamos», murmuró una voz que reconoció inmediatamente. «¿Julián?», susurró, sin poder creer que fuera real. «Estoy aquí. Todo va a estar bien». Clara intentó incorporarse, pero otra contracción la obligó a recostarse nuevamente. A través de la ventana empañada pudo ver las luces del Hospital San Rafael acercándose. «¿Cómo me encontraste? He estado buscándote», admitió él, su voz cargada de algo que no se atrevía a nombrar. «Todos los días. Después del trabajo, recorría los lugares donde pensé que podrías estar. Hoy estaba regresando a casa cuando vi a esa mujer gritando pidiendo ayuda». El auto se detuvo frente a la entrada de emergencias. Julián salió corriendo y regresó con una camilla y 2 enfermeros. Clara fue trasladada rápidamente a la sala de partos, mientras Julián completaba los formularios de admisión con la eficiencia de alguien que había vivido demasiadas emergencias médicas. Las siguientes horas fueron un borrón de dolor, instrucciones médicas y esfuerzo sobrehumano. Clara se aferró a la mano de la enfermera, pujando cuando le decían que pujara, respirando cuando le decían que respirara, perdiendo toda noción del tiempo y el espacio. Fue a las 3:47 de la madrugada cuando el llanto de un bebé llenó la sala de partos. «Es una niña», anunció el doctor, levantando a una pequeña criatura arrugada y perfecta,
completamente sana. Clara lloró cuando pusieron a su hija sobre su pecho. La bebé era diminuta pero fuerte, con una mata de cabello oscuro y unos ojos que, aunque aún no podían enfocar, parecían buscar el rostro de su madre. «Hola, pequeña», susurró Clara, tocando con un dedo la mejilla suave de su hija. «Soy tu mamá». En la sala de espera, Julián se había quedado inmóvil durante horas, observando el reloj de pared como si pudiera acelerar el tiempo con su voluntad. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, algo dentro de él se rompió. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, 5 años de dolor contenido fluyendo como una represa que finalmente cedía. Lloró por Elena y Mateo, por todas las noches que había permanecido despierto culpándose, por la oportunidad de amor que había dejado escapar por miedo. Pero también lloró de gratitud, de alivio, de una esperanza que no se había atrevido a sentir en mucho tiempo. Cuando una enfermera salió a informarle que tanto la madre como la bebé estaban bien, Julián se secó las lágrimas y pidió permiso para verlas. Clara estaba despierta, aunque exhausta, sosteniendo a su hija contra su pecho. Al verlo entrar, sonrió con una mezcla de gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «¿Quieres conocerla?», preguntó suavemente. Julián se acercó con pasos vacilantes, como si temiera que el momento se desvaneciera si se movía demasiado rápido. Cuando Clara le ofreció a la bebé, él la tomó con manos temblorosas, recordando gestos que había creído olvidados para siempre. La pequeña se acomodó en sus brazos con una confianza que lo sorprendió. Era perfecta, con dedos diminutos que se cerraron alrededor de su pulgar y una expresión de paz que contrastaba con el caos de su llegada al mundo. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó, sin poder apartar la mirada de la bebé. «Lucía», respondió Clara. «Significa luz». Julián asintió, comprendiendo la elección. Después de tanta oscuridad, era apropiado que la luz tuviera nombre. Se quedaron en silencio durante un momento, los tres juntos en la habitación de hospital, como si fueran una familia que había existido desde siempre. Era una ilusión peligrosa, pero ninguno de los dos tenía fuerzas para romperla. «Clara», dijo Julián finalmente, sin levantar la vista de Lucía, «sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo terminaron las cosas entre nosotros». «Julián, pero estos meses sin ustedes me han enseñado algo que no quería admitir. No te necesito porque estés rota y yo pueda arreglarte. Te necesito porque contigo soy una mejor versión de mí mismo. Porque tu amor no reemplaza lo que perdí, sino que me da el valor para honrarlo sin quedarme paralizado por él». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Qué me estás pidiendo?». Julián finalmente la miró directamente. «Te estoy pidiendo que me des una oportunidad de ser el hombre que merecen, no tu salvador, sino tu compañero. No alguien que las rescate, sino alguien que construya algo nuevo con ustedes». Clara estudió su rostro, buscando señales de la reticencia que había visto antes, pero había algo diferente en sus ojos, una claridad que no había estado allí anteriormente. «Tengo una condición», dijo finalmente. «La que sea. Quiero seguir trabajando. Quiero tener mi propia identidad, mis propios logros. No quiero que tu dinero se convierta en una jaula dorada que me haga olvidar quién soy». Julián sonrió, la primera sonrisa genuina que Clara había visto en él. «Entonces, trabajaremos juntos para crear algo que sea tuyo también. Una fundación, un proyecto, algo que use mis recursos, pero sea dirigido por tu visión». Clara extendió su mano libre hacia él. Cuando sus dedos se entrelazaron, fue como si sellaran un pacto que iba más allá de las palabras. «¿Eso es un sí?», preguntó él. «Es un sí», respondió ella. «Es un comienzo».
En los brazos de Julián, Lucía bostezó y se acomodó para dormir, ajena al hecho de que acababa de presenciar el momento en que tres vidas rotas decidieron convertirse en una familia. El sonido de la risa infantil flotaba por los pasillos de la mansión como música que había estado ausente durante demasiado tiempo. Clara se detuvo en el umbral del salón, observando a Julián sentado en el suelo de madera pulida, construyendo una torre de bloques de colores, mientras Lucía, de 8 meses, intentaba derribarla con sus manitas regordetas y sonrisa radiante. «No, pequeña destructora», exclamó Julián con fingida desesperación cuando la torre se desplomó por tercera vez. «Horas de trabajo arquitectónico arruinadas». Lucía se rió con esa risa burbujeante que solo los bebés pueden producir, y Julián no pudo evitar reírse también, el sonido profundo y cálido llenando el espacio que antes había estado dominado por el silencio y los fantasmas del pasado. La mansión había cambiado completamente en los 10 meses que habían pasado desde el nacimiento de Lucía. Las cortinas pesadas habían sido reemplazadas por otras más ligeras que permitían que la luz natural inundara cada habitación. Las fotografías de Elena y Mateo ya no estaban escondidas boca abajo. Ahora ocupaban lugares de honor en la repisa de la chimenea, junto a las primeras fotos de Lucía, creando un altar no al dolor, sino a la continuidad del amor. Los relojes habían sido reparados y ahora marcaban el tiempo con precisión, como si la casa hubiera decidido finalmente unirse al flujo natural de la vida. El jardín trasero era un espectáculo de colores, rosas trepadoras que cubrían las paredes, macizos de flores que cambiaban con las estaciones y un pequeño huerto donde Clara cultivaba hierbas aromáticas y verduras. «¿Cómo van las cosas en la fundación?», preguntó Julián esa noche durante la cena, mientras Lucía dormía plácidamente en su cuna portátil cerca de la mesa. Clara terminó de masticar antes de responder, sus ojos brillando con el entusiasmo que había encontrado en su trabajo. «Increíble. Esta semana ayudamos a 3 mujeres a encontrar vivienda estable, y 2 más han comenzado programas de capacitación laboral. La casa de acogida temporal que abrimos el mes pasado ya está completamente ocupada. La Fundación Esperanza había sido idea de ambos, pero Clara, quien la dirigía con una pasión que nacía de su propia experiencia. Julián proporcionaba el respaldo financiero y las conexiones empresariales, pero era Clara quien entendía íntimamente las necesidades de las mujeres que llegaban buscando ayuda. «Y las becas universitarias que propusiste están funcionando mejor de lo esperado», continuó Clara. «Ya tenemos 15 jóvenes madres estudiando carreras técnicas y universitarias». Julián asintió, pero Clara notó algo melancólico en su expresión. «¿Qué pasa?». Él suspiró suavemente, mirando hacia la ventana donde las luces del jardín creaban un ambiente cálido en la oscuridad. «A veces me pregunto qué pensarían Elena y Mateo de todo esto. Si aprobarían, si entenderían». Clara extendió su mano y cubrió la suya. Habían tenido esta conversación antes, en diferentes formas, pero entendía que era un proceso que Julián necesitaba vivir. «Creo que estarían orgullosos. Elena amaba ayudar a crecer las cosas hermosas. Mateo habría querido que su papá fuera feliz». Los ojos de Julián se humedecieron ligeramente. «Los sigo amando. Lo sé, y yo también los amo, aunque nunca los conocí. Forman parte de quién eres, y quién eres es el hombre del que me enamoré». El pueblo había cambiado su opinión sobre ellos gradualmente. Al principio había sido curiosidad y murmurios. El millonario recluso que había recogido a una mujer embarazada, los rumores sobre su relación, las especulaciones sobre sus motivaciones. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras.
Cuando la fundación comenzó a generar empleos y oportunidades, cuando las familias locales comenzaron a beneficiarse de los programas educativos, cuando Clara y Julián se involucraron genuinamente en la comunidad, la percepción cambió. Ahora los saludaban con respeto en las calles. Los comerciantes locales los trataban como vecinos valorados. Los niños del pueblo jugaban con Lucía en el parque y sus madres intercambiaban consejos de crianza con Clara como si hubiera vivido allí toda su vida. ¿Recuerdas cuando pensabas que nunca encajarías aquí?, preguntó Julián una tarde mientras paseaban por el centro del pueblo con Lucía en su cochecito. «Recuerdo cuando pensaba que nunca encajaría en ninguna parte», respondió Clara. «Es gracioso cómo el hogar no es realmente un lugar, sino las personas que te aceptan como eres». Se detuvieron frente a la floristería local, donde la señora García, una mujer de 60 años, que había sido una de las primeras beneficiarias de los programas de microcrédito de la Fundación, los saludó con una sonrisa radiante. «Señora Romero, qué gusto verla. ¿Cómo está la pequeña Lucía?». Clara sonrió al escuchar su nombre de casada. Habían decidido casarse 3 meses después del nacimiento de Lucía, en una ceremonia íntima en el invernadero, bajo un arco de glicinas que Elena había plantado años atrás y que Clara había ayudado a restaurar. Había sido una ceremonia pequeña, solo ellos dos, Lucía, el juez y un fotógrafo discreto, pero había sido perfecta. Julián había llorado cuando Clara dijo sus votos, y ella había sentido la presencia benevolente de Elena y Mateo, como si estuvieran dando su bendición a este nuevo capítulo. Los domingos por la mañana, Julián visitaba el cementerio. Al principio, Clara se había preocupado de que fuera por culpa o dolor, pero pronto se dio cuenta de que había cambiado la naturaleza de estas visitas. Un domingo, él le pidió que lo acompañe. Las tumbas de Elena y Mateo estaban en una colina suave, bajo un roble que Elena había elegido porque decía que le recordaba a su infancia. Las lápidas eran simples pero elegantes, con inscripciones que hablaban de amor, no de pérdida. Julián se arrodilló y colocó flores frescas del jardín, las mismas rosas que Elena había amado. Clara se quedó a su lado sosteniendo a Lucía, que observaba las mariposas que danzaban entre las flores silvestres. «Elena, Mateo», dijo Julián suavemente, «quiero que conozcan a las personas más importantes de mi vida ahora. Esta es Clara, la mujer extraordinaria que me enseñó que el corazón puede amar completamente a más de una persona. Y esta es Lucía, nuestra pequeña luz». Se giró hacia Clara, sonriendo a través de las lágrimas. «Clara me ha enseñado que honrar su memoria no significa vivir en el pasado, sino llevar adelante el amor que ustedes me dieron». Clara sintió una paz profunda en ese momento, como si finalmente hubiera encontrado no solo su lugar en la vida de Julián, sino también en la historia más amplia de amor y pérdida que había definido su existencia. Una tarde de octubre, mientras la lluvia tamboreaba suavemente contra las ventanas de la mansión, Clara estaba trabajando en su oficina en casa, revisando propuestas para nuevos programas de la Fundación. Lucía jugaba en su corralito cerca de ella, balbuceando alegremente a sus juguetes. El movimiento fuera de la ventana captó su atención. Una figura solitaria corría bajo la lluvia, moviéndose torpemente por el peso de un embarazo avanzado. La joven llevaba una maleta empapada y se veía desesperada, exactamente como Clara se había visto 10 meses atrás. Sin pensarlo 2 veces, Clara se levantó, tomó un paraguas grande del paragüero de la entrada y salió a la lluvia. «Disculpe, señorita». La joven se giró, revelando un rostro joven marcado por el cansancio y el miedo. No podía tener más de 20 años, y su vientre sugería que estaba en sus últimos meses de embarazo. «¿Necesita ayuda?».
preguntó Clara, acercándose con el paraguas abierto para protegerlas a ambas de la lluvia. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas de alivio y agradecimiento. Yo no tengo a dónde ir. Acabo de perder mi apartamento y... Venga, la interrumpió Clara gentilmente, reconociendo su propia historia en las palabras de la extraña. Vamos a entrar antes de que se empape más. Mientras caminaban hacia la mansión, Clara sintió que el círculo se completaba. Había sido rescatada de una tormenta y ahora tenía la oportunidad de rescatar a alguien más. Era el tipo de simetría que solo la vida real puede crear, imperfecta pero profundamente significativa. Julián apareció en la puerta antes de que llegaran, habiendo visto la escena desde la ventana del estudio. Su expresión no mostró sorpresa, solo una comprensión inmediata de lo que estaba sucediendo. «Bienvenida», le dijo a la joven con la misma calidez con que alguna vez había recibido a Clara. «Yo soy Julián, y esta es mi esposa Clara». Mientras ayudaban a la joven a quitarse el abrigo empapado y la guiaban hacia el calor del salón, Clara sintió una gratitud profunda, no solo por lo que habían construido juntos, sino por la oportunidad de extender ese amor a alguien más que lo necesitaba. En el salón, mientras Julián preparaba té caliente y Clara buscaba ropa seca, la nueva huésped se quedó mirando la casa con el mismo asombro que Clara había sentido aquella primera noche. Pero ahora la mansión no era un museo de dolor, sino un hogar vivo lleno de amor, laughter y esperanza. Lucía, desde su corralito, balbuceó alegremente a la recién llegada, como si supiera instintivamente que había llegado alguien que necesitaba la magia de un hogar verdadero. Clara sonrió, sabiendo que la historia continuaba, que el amor tenía la capacidad infinita de multiplicarse y crecer, y que las tormentas, aunque difíciles, a veces traen exactamente lo que necesitamos para convertirnos en quienes estamos destinados a ser.